15 hallazgos aterradores en Brasil. Estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, con un total de más de 8 millones de kilómetros cuadrados, además de contar con una de las selvas más extensas del mundo. Con esas dimensiones, es obvio que guarda algunos misterios de los que hablaremos en este video. Es por eso que hoy veremos 15 hallazgos aterradores en Brasil. 15. Lluvia de arañas en Brasil. El vuelo arácnido es el fenómeno en el que las arañas, en busca de sobrevivir, alcanzan lugares altos para tejer sus telarañas y protegerse de las inundaciones. Las condiciones climáticas en el sudeste de Brasil causaron el espectacular y aterrador suceso. En numerosos videos y fotos publicados en las redes sociales, se puede ver a estos insectos cayendo del cielo. Una de estas escenas viralizadas fue filmada en una zona rural del municipio de Espírito Santo do Dourado, en el estado de Minas Gerais, por un adolescente de 13 años. João Pedro Martinelli Fonseca relató al medio local Correio Brasilense que fue sorprendido por una gran cantidad de arácnidos que vio desde el auto en el que iba. Me quedé muy asustado, pero tomé el celular y lo grabé, contó. Por su parte, sus padres indicaron que la cantidad de arañas fue mayor de lo que se muestra en el video, creando un escenario aterrador. Sin embargo, aunque todo pareciera indicar que los insectos caen del cielo, expertos explican que las arañas están sobre una enorme tela de araña, suspendida entre árboles y arbustos. 14. Serpientes gigantes. Unos trabajadores realizaban explosiones en el sector de Altamira, Brasil, en el marco de la construcción de una gran represa. Tras la explosión, los trabajadores se dispusieron a limpiar los escombros, cuando de repente se encontraron con el enorme animal. Uno de los trabajadores captó en cámara el momento y decidió subir el video a YouTube, el cual cuenta con más de 8 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver al monumental animal, que es alzado por una retroexcavadora. Según indicó el diario de New York, la serpiente pesaba más de 400 kilos. Asimismo, el reptil tenía hasta 1 metro de diámetro. Aunque las serpientes gigantes son algo común en Brasil por su clima tropical y su fauna, nunca se había visto una de más de 400 kilos. Lastimosamente, en la explosión, la serpiente perdió la vida. 13. Islas de cobras. Piensa cuál es el último lugar sobre la faz de la Tierra en el que te gustaría verte. Pues bien, es bastante probable que el sitio que tienes en mente, por horrible y peligroso que sea, se parezca a un plácido paseo por los Alpes suizos en comparación con las Islas de las Cobras. A poco más de 30 kilómetros de la costa paulista en Brasil, se encuentra la Isla de las Cobras en el Océano Atlántico. Sobre la arena, un cartel advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí. Según dicen, es el lugar más peligroso del mundo y el acceso humano está prohibido por el gobierno. Es un sueño tropical visto a lo lejos y un auténtico infierno con escamas a poco que uno se pasee por sus zonas arboladas. A pesar de su pequeño tamaño, de 43 hectáreas, se ha convertido en el hogar de una especie de víbora conocida a menudo como cabeza de lanza dorada y que destaca por su tamaño de hasta 120 centímetros y su veneno altamente mortal. 12. Criatura extraña. El toque de queda impuesto por el gobierno de Bahía restringe el paseo de humanos por las calles del estado, pero no afecta a criaturas del otro mundo. A menos eso es lo que sugiere un rumor que circula por los grupos de WhatsApp y otras redes sociales de los vecinos de Isla de Itaparica. Nadie sabe a ciencia cierta cuál sería el animal. Chupacabras, hombre lobo, bombero o pie grande son algunas de las conjeturas. Pero la única certeza de la historia es que la fea bestia estaría merodeando por las calles de Isla. La versión de los escépticos parece haber cobrado impulso. Tanto es así que un nuevo rumor apunta a que, de hecho, podría tratarse de un hombre disfrazado, que incluso habría sido localizado y detenido por la policía. Sin embargo, los medios locales se pusieron en contacto con las comisarías de la región y todos dijeron que no conocían dicha versión. 11. Incidente ovni de Varginha. Un increíble y sorprendente hecho se produjo en la localidad brasileña de Varginha en 1996, cuando el ejército capturó, según firmes testimonios, a 2 seres presuntamente extraterrestres. Uno de ellos estaba vivo. Según el relato de vecinos del pueblo, de unos 100.000 habitantes, el hecho se constituyó en uno de los más espectaculares casos de contacto ocurridos en Sudamérica. El asombroso episodio sucedió el sábado 20 de enero de 1996, en una soleada tarde, a las 15:30, en la pequeña localidad de Varginha, perteneciente a Minas Gerais, cuando, según contundentes testimonios, un objeto volador
fue visto por cientos de personas. Se estrelló en los aledaños del poblado, quedando como sobrevivientes 2 seres presuntamente extraterrestres, uno de los cuales murió por el impacto y el otro quedó vivo. El ejército brasileño rápidamente montó un gran operativo para atraparlos, especialmente al que quedó vivo. Los investigadores que siguieron el caso aseguraron que los extraterrestres, muy bien custodiados, fueron llevados rápidamente a la base militar de Tres Corazones, cercana al lugar. Todo esto fue negado, por supuesto, por las autoridades consultadas, aunque hubo algunos testimonios de militares muy importantes que pudieron trascender. 10. Monstruo en el mar. El mar es tan extenso como misterioso. Muchas leyendas urbanas indican que en él habitan seres con características particulares, como sirenas, monstruos y criaturas de todo tipo de tamaños. Pero cada vez que trasciende alguna historia que incluya a estos animales, lo primero que genera es temor. Y este fue el sentimiento de un pescador brasileño que navegaba por Río Grande do Sul y fue perseguido por una aterradora criatura. El hombre filmó el escalofriante momento y este rápidamente se viralizó. En la grabación de menos de un minuto, se puede ver a una lancha recorrer a alta velocidad la costa del sur de Brasil en medio de la noche. Al mismo tiempo, detrás de ella aparece un acelerado animal que la persigue, aunque lo único que se ve de la criatura son sus luminosos y enormes ojos que causan terror. En medio de la oscuridad, apenas se puede visualizar el cuerpo del animal de una larga longitud pero angosto. Por otra parte, con la filmación queda evidenciada la habilidad para moverse dentro del agua a una gran velocidad. Por momentos da la sensación de que alcanzará la embarcación, el mayor temor del hombre a bordo, pero al final se pierde en la oscuridad y el protagonista huye a salvo. 9. Ballena jorobada en la selva. Imagínate que vas caminando por el bosque y te encuentras con una ballena de unas 10 toneladas. ¿Cuál sería tu reacción? Esto le pasó a unos pescadores locales que caminaban por un bosque de manglares en Brasil. Se encontraron con algo que no debería estar allí: el cadáver de una ballena jorobada. Según un grupo de investigadores, la ballena bebé se perdió en el mar y murió de inanición o por alguna otra causa desconocida, lo que hizo que las mareas arrastren el cuerpo de la ballena a la orilla, en la playa Araruna, en la ciudad de Soure, la cual está en la desembocadura del río Amazonas. Durante esta temporada, la marea normalmente sube 2 veces al día a casi 4 metros e inunda el bosque de manglares, trayendo mucha basura, incluida la basura de barcos de muchos lugares del mundo, dijeron los investigadores. Esto explicaría por qué una ballena terminaría en el bosque, aunque algunas personas no creen mucho en esta teoría. 8. Montículos gigantes de termitas. Investigadores han descubierto un gigantesco complejo de 200 millones de montículos de termitas en el noreste de Brasil, que puede tener hasta 4.000 años y cubre un área del tamaño de Gran Bretaña. Aunque son visibles en Google Earth, los montículos cónicos, algunos de los cuales alcanzan hasta 3 metros de altura, están ocultos en gran medida a la vista desde el nivel del suelo en bosques semiáridos y de matorral espinoso, según una investigación publicada. Además, la cantidad de suelo excavado es equivalente a 4.000 grandes pirámides de Giza y representa una de las estructuras más grandes construidas por una sola especie de insecto. 7. Arañas de pesca. Las arañas siempre nos sorprenden por su increíble tamaño o su capacidad para cazar presas mucho más grandes. Pero sin duda, esto es lo más sorprendente que se ha sabido sobre los arácnidos. Una araña que caza peces bajo el agua. Lo sorprendente no solo es que caza peces, sino que tiene una gran habilidad para lograr la tarea, ya que camina sobre el agua y hasta respira bajo el agua para perseguir a su presa. Tienen una apariencia realmente aterradora y con sus piernas detectan oscilaciones en el agua para saber dónde está la presa, incluso de qué presa se trata. La mayoría de las especies son semiacuáticas y muchas tienen una raya blanca a los lados de su cuerpo. Incluso algunas tienen la habilidad de caminar bajo el agua para obtener la presa. 6. Ciempiés gigantes. La selva amazónica tiene muchos animales peligrosos, pero uno de los insectos más peligrosos es un ciempiés del género Scolopendra. Es la especie de ciempiés más grande del mundo, con una longitud superior a los 30 centímetros, y se encuentra en varios lugares de la selva amazónica en Brasil, donde se alimenta de una amplia variedad de animales, incluidos otros artrópodos, anfibios, mamíferos y reptiles de gran tamaño. Es un carnívoro que se alimenta de cualquier otro animal que pueda dominar y matar.
es capaz de vencer no solo a otros invertebrados como insectos grandes, arañas, milpies, escorpiones e incluso tarántulas, sino también a pequeños vertebrados, incluidos pequeños lagartos, ranas, serpientes, pájaros, ratones y murciélagos del tamaño de un gorrión. Se sabe que los individuos grandes de esta especie emplean estrategias únicas para atrapar murciélagos, en los que trepan los techos de las cuevas y sostienen o manipulan a sus presas más pesadas con solo unas pocas patas unidas al techo, algo realmente increíble. 5. Prehistóricos túneles y perezosos gigantes. Tal vez hayas escuchado hablar de las ciudades subterráneas hechas por humanos, pero ¿sabías que hay túneles subterráneos enormes cavados por perezosos terrestres gigantes? Aunque puede sonar muy loco, es algo que se puede encontrar en el sur de Brasil, conocidos como paleomadrigueras. Estos túneles pueden medir hasta 600 metros de largo y 1,8 metros de altura. Sorprendentemente, la existencia de estas cuevas era prácticamente desconocida hasta que un geólogo brasileño observó algo extraño mientras conducía por la carretera. A principios de la década del 2000, el profesor Heinrich Frank, de la Universidad de Río Grande do Sul, pasaba en coche por una obra cuando algo le llamó la atención. Había un extraño agujero que habían dejado al descubierto las excavadoras de la obra, y Frank no pudo evitar preguntarse a dónde conducía. Unas semanas más tarde, regresó y entró en el agujero. Al arrastrarse por la abertura de 4 metros de largo, observó marcas de garras en el techo de la cueva. Dada su experiencia, sabía que ningún fenómeno natural podría crear una cueva con esas características, y aunque nunca había oído hablar de una paleomadriguera, llegó a la conclusión de que debía haber sido excavada por un animal grande. ¿Pero qué es una paleomadriguera? Se define como un refugio excavado por un animal ya extinto de la era prehistórica, y se cree que los túneles brasileños fueron creados por perezosos terrestres o armadillos gigantes. 4. Anillos de la selva amazónica. La selva del Amazonas cubre muchas cosas que todavía no han sido descubiertas. Incluso algunas partes de la selva son tan espesas que no han sido exploradas por el hombre. Con la deforestación por la que pasa el Amazonas se están descubriendo continuamente cosas nuevas. Muchas de ellas han sido descubiertas en Brasil. Quizá la más sorprendente sean unos anillos circulares de unos 5 metros de profundidad y cientos de metros de largo. Nadie sabe quién los hizo. Algunas teorías dicen que alguna antigua civilización los usaba para defenderse de otras tribus. E incluso en otras teorías más locas se llegó a hablar de ovnis. Hasta aquí todo puede ser algo relativamente normal. Sin embargo, lo extraño viene cuando existen unos círculos idénticos en Irlanda. ¿Cómo es posible que hayan construido unos agujeros circulares idénticos en todo, en lugares tan lejanos? Es un misterio. Aunque en Irlanda se supo que estos agujeros servían para plantar cosas principalmente, en el Amazonas no estamos seguros. 3. Río hirviente del Amazonas. Entre la frondosa vegetación de la Amazonia se encuentra uno de los misterios más sorprendentes de la naturaleza. Se trata del río hirviente Mayantuyacu, un lugar cuyas aguas sobrepasan los 90 grados centígrados. El origen incierto de su temperatura y su poder sanador hacen de este lugar un gran atractivo turístico en la región. Pero ¿de dónde provienen estas aguas? Aquí radica el gran misterio del río. Aunque lo normal sería que esta agua tan caliente proveniera de un volcán cercano, la realidad es que en este caso no es así. Los geólogos que estudian la zona, entre los que se destaca principalmente Andrés Rizzo, tienen una teoría. El agua del río hirviente proviene de glaciares andinos y se adentra en zonas profundas de la Tierra, donde alcanzan esta temperatura. Pero como todos los misterios, el río hirviente de Mayantuyacu también cuenta con su propia historia mitológica que explica su origen. Según cuentan los habitantes de la zona, los cuales atribuyen al río numerosos poderes curativos, esta agua la creó una enorme serpiente llamada Yakumama, madre de las aguas, un animal que se encuentra representado por una gran roca en uno de los límites del río. Sea como sea, todavía no se conoce con certeza cuál es el origen de estas aguas tan calientes, y expertos en el tema siguen estudiando este singular río. 2. Árbol de casi 90 metros. El árbol gigante, cuya copa sobresale por encima de la reserva natural del río Iratapuru, en el norte de Brasil, es un Angelim vermelo, que mide 88,5 metros de altura y 9,9 metros de diámetro.
Los investigadores descubrieron este árbol por imágenes de satélite en el 2019, como parte de un proyecto de mapeo en 3D, y lo consideraron como el más grande jamás identificado en el Amazonas. Unos investigadores, después de acampar bajo el enorme árbol, recolectaron hojas, tierra y otras muestras, que ahora serán analizadas para estudiar la edad del árbol, la cual se estima de al menos entre 400 y 600 años. Además, los árboles gigantes de esta zona pesan hasta 400.000 toneladas, de las cuales aproximadamente la mitad es carbono absorbido de la atmósfera, fundamental para ayudar a frenar el cambio climático. 1. El misterio de Percival Fawcett. Esto ocurrió a principios del siglo pasado. El británico Percival Fawcett era un explorador estrella, famoso por sus viajes por el Amazonas. Fue tan célebre que inspiró el personaje de Indiana Jones, pero en 1925 desapareció para siempre con su hijo de 22 años, y hasta ahora no se sabe con certeza cuál fue su suerte. Su última expedición fue en la Amazonia brasileña y tenía como objetivo la localización de la ciudad de Zeta, una antigua civilización en la que Fawcett creía y que comparaba con Grecia o Roma. Para 1927, la Royal Geographical Society, a la cual Percy pertenecía, lo declaró como perdido. Pronto surgieron multitudes de voluntarios para encontrarlo, pero nadie lo logró. Peor aún, se estima que 100 hombres han desaparecido también durante su propia búsqueda. Uno de los voluntarios más recientes fue David Grant, antiguo periodista del diario New Yorker, que sobrevivió para contar su aventura y en el 2009 escribió el libro La ciudad perdida de Zeta. La obra, a su vez, inspiró una película protagonizada por Charlie Hunnam y Tom Holland. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó.